Muy buenas noches, comunidad. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te observa? ¿Que un ruido te escucha antes de que tú lo escuches a él? ¿O que no estás tan solo como crees? Esta noche escucharás historias reales, relatos que no deberían contarse seguidos. Así que si estás listo, apaga la luz, que ya estás escuchando Diario del Infierno. Hola, mi nombre es Julián. Yo nací en Mexicali, pero durante años hice el mismo viaje una y otra vez, la carretera de la Rumorosa. No era turismo, no era por gusto, era por familia. Mi abuela vivía cerca del poblado, en una casa vieja, y yo solía llegar de noche, siempre de noche, porque el trabajo no perdona horarios y la carretera, la carretera siempre está ahí esperando. Desde niño ella me hablaba de esa cosa. Nunca decía su nombre, nunca lo describía del todo. Solo bajaba la voz, cerraba las puertas y miraba hacia la ventana como si algo pudiera escucharla. Decía que en la Rumorosa no todo lo que pide ayuda quiere salvarse, que hay algo que se hace pasar por humano, que espera accidentes, que espera una buena voluntad. Al principio yo escuchaba esas historias como se escuchan las historias de los abuelos, con cariño pero sin fe, hasta que empecé a notar ciertas cosas. Primero fue el silencio. No era un silencio normal del desierto, sino uno denso, como si el sonido se quedara atorado en el aire. Luego, las luces del tablero que parpadeaban justo en ciertas curvas, siempre en las mismas curvas. Y después, tener la sensación de que alguien me observaba incluso cuando no había absolutamente nadie. La Rumorosa no es una carretera cualquiera. Es estrecha, sinuosa, con barrancos que no perdonan errores. Y hay tramos donde la neblina aparece de golpe, como si algo la soltara a propósito. Esa noche yo salí tarde. Eran casi las 11, y el viento golpeaba el coche como si quisiera empujarlo fuera del camino. Y en ese momento yo recordé a mi abuela. Recordé su voz, y por primera vez sentí el miedo antes de que llegara. En ese momento, la radio comenzó a fallar. Parecía solo estática. Luego, apareció un sonido grave, como un rugido lejano, mezclado con la misma interferencia. Yo no supe qué era, así que solamente bajé el volumen, y fue entonces cuando lo vi. Una figura a la orilla del camino, quieto y esperando. Al principio parecía un hombre normal, alto, delgado, cubierto por una gabardina negra demasiado larga para el clima. No levantaba el brazo, no hacía señas, solo estaba ahí. Así que reduje la velocidad sin darme cuenta. Algo en mi cuerpo reaccionó antes que en mi cabeza. Comencé a sentir un hormigueo en los brazos, una presión en el pecho, y cuando estuve a unos metros de la figura, ya no estaba delante. Estaba junto a mi ventana. No vi cómo llegó ahí, no escuché pasos, solo apareció. El golpe en el cristal sonó fuerte, violento, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Y ahí fue cuando el miedo dejó de ser una idea y se volvió físico. Yo sentía que el corazón me estaba latiendo tan fuerte, las manos me sudaban y en ese momento la silueta se inclinó y entonces lo vi bien. Su rostro no era un rostro, era algo raro. Tenía la cara hundida con la piel pegada al hueso. Las cuencas de los ojos estaban completamente negras. No tenía sombra y las manos eran demasiado largas. Se alcanzaban a distinguir demacradas, amarillas y sucias que rasgaban el vidrio como si fuera cartón. Y el sonido que salió de él no era una voz, parecía un gruñido, como si fuera de un animal, y la sensación de que no me estaba pidiendo permiso. En ese momento, el coche se me apagó, así nada más, de golpe. Las luces murieron, el tablero se quedó en negro y el silencio volvió. Yo realmente estaba muy asustado y no sabía ni qué esperar. Pero en ese momento, el ser comenzó a golpear otra vez mi carro, pero con más fuerza, como si estuviera enojado. Yo solo estaba intentando encender el auto, pero nada.
Y en ese momento vi su rostro más cerca del vidrio y me sonrió. Era una sonrisa tenebrosa. Yo estaba tan asustado que solo podía seguir intentando prender el coche. Hasta que de pronto el motor respondió. Y en ese momento sentí que algo me soltaba. Yo solo pude arrancar sin mirar atrás. Y en ese momento pensé que todo había terminado. Pensé que solo quedaría en un encuentro horrible, en un susto. Hasta que lo vi otra vez, más adelante, cerca de una caseta. Estaba bloqueando el camino. Ahora no se escondía. Ahora mostraba todo. Alcancé a ver sus ojos y ya no estaban vacíos. Se le veían rojos, rojo brillante. Se veían llenos de odio. Y la sonrisa seguía ahí, más amplia y más segura. En ese momento sentí que el aire se cerraba dentro del coche y que la carretera se hacía cada vez más estrecha. Lo pude esquivar al menos por unos centímetros, pero en el retrovisor alcancé a ver su rostro riéndose. Yo solo aceleré lo más que pude todo el camino sin pararme. Llegué a casa de mi abuela temblando. Ella no me preguntó nada, solo me abrazó. Y días después, mi abuela falleció. Desde aquella ocasión, nunca volví a pasar de noche por la Rumorosa, porque pienso que algunas carreteras recuerdan, y siento que esa cosa sigue ahí esperándome. Gracias por leer mi historia. Hola a todos, me llamo Brandon. Lo que voy a contarles sucedió cuando yo era niño y fue el inicio de una serie de cosas que marcaron a mi familia. Aún hoy, cada vez que paso por ese camino, siento que alguien me observa entre la oscuridad. En aquel entonces, cada año en mi pueblo se organizaban fiestas grandes a las que asistían familias enteras. Una noche, mi mamá, mi hermano menor, mi prima Maritza y su amigo Julio y yo decidimos ir. No teníamos coche propio, así que fuimos en la camioneta de mi tío. La fiesta estuvo animada, música de banda, olor a pan dulce y a pólvora de los cohetes. Mi papá se quedó bebiendo con unos primos, mientras mi mamá bailaba con algunas vecinas. Cerca de las 3 de la madrugada, mi hermano y yo estábamos cansados y pedimos a mi mamá que nos llevara a la casa. Mi papá, algo pasado de copas, dijo que prefería quedarse un rato más y que no estaba en condiciones de manejar. Fue entonces cuando mi prima sugirió regresar caminando a la casa de mi abuela, que quedaba unos 20 minutos tomando la orilla de un camino. Mi mamá aceptó a regañadientes. Julio, el amigo de Maritza, nos acompañó a cuidarnos. El camino era un tramo de carretera solitario, rodeado de matorrales y un par de árboles secos. La luz de la luna estaba cubierta por nubes. Apenas se distinguía el polvo del camino bajo la tenue luz de un par de faroles lejanos. Se escuchaban grillos y el crujir de nuestras pisadas sobre la grava. Yo iba tomado de la mano de mi mamá, sintiendo el frío que se colaba por las mangas de mi chamarra. Caminamos en silencio hasta que Julio, que iba detrás de nosotros, dijo con una voz angustiada: «Caminen rápido». El tono de su voz nos puso tensos de inmediato. Mi mamá me apretó la mano y aceleró el paso sin hacer preguntas. No pude resistir la curiosidad y volteé hacia atrás. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada que caminaba detrás de nosotros a paso firme. No la reconocí como alguien del pueblo. Llevaba ropa oscura y su mano izquierda parecía sostener una especie de luz rojiza, como una pequeña bola de fuego que iluminaba su propio rostro. El brillo me dejó helado. No lloré ni grité. Solo volteé al frente y seguí caminando rápido, con el corazón golpeándome el pecho. No paré de mirar al suelo hasta que vimos las primeras casas del pueblo. Cuando estábamos a unos metros de la casa de mi abuela,
Volteé una vez más y la figura ya no estaba ahí. Llegamos casi al amanecer, exhaustos y sin decir palabra alguna. Nos tiramos en los sillones de la sala mientras mi mamá cerraba con llave. Apenas dormimos un par de horas y cuando despertamos, Julio nos mostró algo que nos dejó fríos. La cadena que llevaba en el cuello, con un dije de la Santa Muerte, estaba caliente, como si hubiera estado sobre fuego. Decía que sintió cómo se calentaba desde que vio la figura y que por instinto había apurado el paso. Pasaron los días y tratamos de convencernos de que había sido una confusión. Quizá un hombre con una linterna, pero algo en la forma en que apareció y desapareció y el calor en la cadena de Julio no dejaba de rondarnos la cabeza. Mi mamá insistía en que no había sido una persona común. Mi hermano menor, aunque pequeño, comenzó a tener pesadillas con una sombra caminando detrás de nosotros. Las noches siguientes, la carretera parecía más silenciosa de lo normal. Los vecinos contaban que los perros ladraban sin motivo y que algunos animales se negaban a cruzar el tramo donde nosotros habíamos visto la figura. A pesar del miedo, seguimos con nuestras vidas, creyendo que aquel incidente quedaría en el pasado. No sabíamos que aquella aparición estaba lejos de terminar y que lo peor aún estaba por llegar. Días después de aquella noche, nos reunimos en casa de mi abuela. Mientras cenábamos, ella nos contó que conocía a esa aparición. Cuando tenía 36 años, vivía en la misma casa, pero con su madre y sus hermanos. Cada noche salía al patio a lavar ropa en una pila de cemento. El patio colindaba con un terreno baldío donde crecía un árbol torcido de ramas delgadas. Una tarde de invierno, entre las 7 y 8 de la noche, mientras tallaba la ropa, sintió que lo observaban desde el árbol. Trató de ignorarlo, pero el viento se volvió pesado, como si la noche se detuviera. Se le erizó la piel y notó que los grillos y los perros se habían callado. El temor la obligó a mirar y entonces la vio. Una figura delgada, cadavérica, con los brazos extendidos, casi fusionada con las ramas, observándola fijamente. Dijo que le pareció una mujer esquelética, vestida con algo negro que se movía como humo entre las sombras. Asustada, corrió a encerrarse. Lloró 2 horas, temblando, mientras su madre intentaba calmarla sin éxito. Esa noche no volvió a salir. Un año después, cuando ya casi había superado el miedo, mi abuela caminaba rumbo a su trabajo de madrugada, alrededor de las 6 de la mañana. Pasando por una casa a 3 cuadras de la suya, vio varios coches estacionados. Lo extraño fue que dentro de uno de ellos distinguió claramente la misma figura que había visto en el árbol. No quiso detenerse ni mirar por mucho tiempo. Caminó lo más rápido posible con la sensación de que esa cosa la seguía con la mirada. Ese mismo día se enteró de que el hombre que vivía en esa casa murió a causa de una enfermedad repentina. Desde entonces, mi abuela cree que lo que vio aquella noche no fue una ilusión, sino algo que aparece cuando alguien está cerca de la muerte. Con el paso de los días, supimos que no éramos los únicos que la habíamos visto. Algunos vecinos decían que, en las noches sin luna, podía verse luces pequeñas flotando entre los matorrales. Otros juraban haber escuchado pasos o sentir que alguien los vigilaba mientras transitaban ese camino. El árbol torcido se volvió un punto en que la gente empezó a evitar.
Decían que los animales se ponían nerviosos al acercarse, los perros gruñían y los caballos se resistían a pasar. Un sábado, ya entrada la noche, mi prima Maritza decidió ir a visitar a una amiga. Julio, su amigo de confianza, la acompañó para cuidarla, pues tenían que cruzar ese camino. Al regresar, ambos llegaron pálidos y agitados. Contaron que a mitad del trayecto vieron a alguien de pie bajo el árbol, con la misma luz rojiza en la mano izquierda. Julio dijo que se sintió como su cadena con el dije de la Santa Muerte comenzó a calentarse, al grado de quemarle su piel. Apuraron el paso hasta llegar a la casa de mi abuela sin mirar atrás. Esa noche nadie pudo dormir bien. Desde ese día, la atmósfera en el pueblo se sintió extraña. El aire de las noches olía a tierra húmeda y a leña quemada, aunque no había fogatas. La niebla se formaba más densa en la curva donde estaba el árbol, y a veces se escuchaban susurros o un silbido débil, como si alguien exhalara muy cerca del oído. Mi hermana empezó a tener pesadillas, con la figura observándonos desde la ventana, y mi mamá decía que a veces sentía que alguien la miraba mientras cerraba la puerta. Un domingo por la tarde llegó a la casa de un anciano del pueblo que conocía viejas historias. Cuando le contamos lo ocurrido, se persinó y dijo: esa aparición no es de este mundo. No siempre hacen daño, pero suelen rondar donde habrá muerte. No se burlen ni la provoquen. Mientras no la molesten, se mantiene al margen de todos. Sus palabras solo aumentaron nuestra inquietud. Una semana después, Julio decidió regresar al árbol, esta vez de día, para comprobar que no había nada extraño. Volvió diciendo que el árbol estaba seco y torcido, con marcas profundas en el tronco, como si algo lo hubiera arañado. La siguiente noche se animó a quedarse un rato cerca del camino para vigilar con su linterna. Más tarde confesó que escuchó pisadas lentas en el pasto, aunque no había nadie, y que sintió un soplo helado detrás de la oreja, lo que lo hizo salir corriendo de ahí. Pocos días después murió el señor que vivía cerca de la curva del camino. La gente comentó que, días antes de su muerte, algunos vecinos lo habían visto parado bajo el árbol, como hipnotizado, mirando hacia arriba. Mi abuela recordó que años atrás había visto la figura dentro de un coche estacionado frente a esa misma casa. Fue inevitable pensar que la aparición estaba relacionada con la muerte de aquel hombre. Después de aquel funeral, dejamos de salir de noche. Nadie quería volver a pasar por la carretera. El pueblo se llenó de rumores y miedo, pero no hubo más apariciones, al menos por un tiempo. Semanas después de la primera aparición, parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero la tensión seguía en el ambiente. Mi abuela confesó que en su juventud ya había visto esa figura, que parecía una mujer cadavérica. Decía que no era humana y que no era la primera vez que rodeaba el pueblo. Una noche de luna nueva, decidimos ir al festejo de un pueblo vecino. Mi mamá, mi hermano, mi prima Maritza, su amigo Julio y yo. La fiesta estuvo tranquila, pero el regreso fue a pie nuevamente, por la misma carretera que tanto miedo nos daba. El cielo estaba cubierto de nubes, sin luna ni estrellas. Solo escuchábamos grillos, ranas y el sonido pegajoso de nuestros pasos en la orilla mojada de la carretera. Julio iba detrás de nosotros con una linterna pequeña. De pronto, todo quedó en silencio absoluto. El aire se volvió frío, pero no soplaba viento.
Fue entonces que Julio lo dijo con voz baja: caminen rápido. El tono me hizo recordar la primera vez que vimos aquella figura y sentí un escalofrío. No pude evitar mirar hacia el monte y la vi, una silueta oscura, inmóvil. Lo peor fue cuando su mano izquierda brillaba con una luz roja, como si llevara un pequeño fuego que iluminaba su rostro cadavérico. Mi mamá me apretó la mano y tiró de mí. Maritza comenzó a rezar, mientras Julio levantaba la linterna para alumbrarla, pero la figura no se movió, solo nos observaba. Aceleramos el paso hasta que vimos las primeras casas del pueblo, y Julio gritó: ¡no volteen! Yo obedecí apenas cruzamos la entrada. Julio se quitó la cadena que llevaba en el cuello con el dije de la Santa Muerte. Estaban tan caliente que lo habrían marcado en la piel. Nos sentimos exhaustos en la banqueta sin atrevernos a volver a mirar hacia atrás. Al día siguiente, mi abuela nos dijo que varios vecinos habían visto luces extrañas en la carretera, casi siempre cerca del mismo árbol donde ella había visto años atrás. Algunos contaban que animales aparecían muertos, sin heridas. Ese mismo día nos visitó don Nicanor, un anciano del pueblo, quien nos dijo: esa cosa viene a buscar a quienes están a punto de morir. No supe si creerle, pero sus palabras me estremecieron. 2 días después, el señor que vivía en la última casa, antes de la curva de la carretera, murió de un infarto fulminante. Fue velado en su propia casa, la misma donde mi abuela, años atrás, había visto esa figura dentro de un coche. El pueblo empezó a murmurar que esa cosa se había llevado su alma. Ahora han pasado los años, pero cuando cruzo esa carretera, siento el nudo en mi estómago. El árbol sigue ahí, torcido y oscuro, como si vigilara el camino. Nadie se atreve a cortarlo. A veces pienso que todo fue mi imaginación, pero recuerdo la luz rojiza en la mano de la silueta y el calor en la cadena de Julio, y se me quitan las dudas. Cada vez que paso por ahí, siento que algo entre las sombras sigue observándome en silencio. Mi nombre es Leandro, y lo que voy a contarles ocurrió en el año 2018, cuando mi pareja y yo íbamos rumbo a Ciudad Victoria, en Tamaulipas. No es una historia que me guste recordar seguido, porque cada vez que la revivo siento la misma presión en el pecho y el mismo frío en la espalda que aquella noche. Era 31 de diciembre y, como muchas familias mexicanas, queríamos pasar la cena de Año Nuevo juntos. Mi mamá me había pedido 1000 veces que no tomara la carretera libre, que mejor pagara la de cuota, pero yo, aferrado, pensé que a esas horas habría menos tráfico y que nos ahorraríamos tiempo. Esa decisión todavía me pesa. Íbamos en mi viejo Tsuru gris, con la música fuerte, cantando para espantar el sueño. La carretera estaba casi vacía, apenas nos habíamos cruzado con un par de trailers. El cielo estaba despejado y el aire frío se colaba por la rendija de la ventana. Recuerdo perfectamente ese detalle, porque el olor a tierra mojada de los campos al costado de la carretera era tan intenso que parecía entrar directo en mis pulmones. Todo iba bien, hasta que de pronto algo se atravesó frente a nosotros. No me dio tiempo de pensar. Frené tan fuerte que las llantas chillaron sobre el asfalto y el coche quedó atravesado a media carretera. Mi novia pegó un grito y por un segundo los dos nos quedamos en silencio, escuchando únicamente el eco de nuestra respiración agitada dentro del carro. ¿Viste eso?, me dijo ella con la voz entrecortada. Yo no supe qué contestar.
Solo podía ver hacia adelante, y entonces lo notamos. Una mujer de hábito largo y oscuro venía caminando hacia nosotros. Lo extraño es que parecía flotar más que caminar. Sus pasos no sonaban en el pavimento. Mi instinto fue encender el coche e irme de ahí, pero el motor no respondía. El tablero marcaba como si la batería estuviera muerta. Mientras giraba la llave una y otra vez, esa mujer se acercaba más. La luz de los faros la iluminó. Su cara estaba desfigurada, como derretida, con trozos de piel colgando y huecos donde deberían estar los ojos. Mi novia comenzó a llorar y a golpear el tablero, gritando que nos fuéramos ya. Yo intentaba tranquilizarla, aunque en realidad estaba igual de aterrado. En ese momento, el auto finalmente encendió y arranqué con todas mis fuerzas, dejando atrás esa figura. Pero lo peor apenas comenzaba. Mientras aceleraba, noté que mi novia se quedó callada. De pronto, su rostro perdió toda emoción. Sus ojos se quedaron fijos de la nada. Sus ojos se quedaron fijos en la nada, como si no me viera. Le hablé por su nombre, le grité incluso, pero no reaccionaba. Y entonces, sin previo aviso, soltó un grito desgarrador. Pero no era su voz, era una voz grave, áspera, como si saliera de lo más profundo de su garganta. El sonido me heló la sangre. Por poco pierdo el control del volante y terminamos fuera de la carretera. Detuve el coche a un lado del camino, temblando. No sabía qué hacer. Mi novia se retorcía en el asiento, llorando y suplicando ayuda. Pero entre cada súplica, esa otra voz salía de ella, gritando cosas inentendibles, como si fueran rezos al revés. Me armé de valor y la abracé con fuerza, pidiéndole que resistiera. Fue entonces cuando escuché claramente con esa voz ajena la frase: "Este camino es mío". Después de eso, mi novia cayó en un llanto inconsolable y poco a poco volvió en sí. Me decía entre sollozos que algo había entrado en su cuerpo, que no podía controlarse, como si hubiera sido usada para hablar. No quise esperar más. Conduje sin parar hasta llegar al primer pueblo iluminado que encontramos. Ya entre gente y ruido, ella parecía volver a la normalidad, aunque seguía temblando. Tiempo después, nos contaron que por ese tramo existía la leyenda de la monja quemada, una religiosa de un antiguo convento que quedó embarazada, y como castigo, las demás la atacaron, rociándole ácido en el rostro hasta matarla. Desde entonces, dicen que su espíritu ronda esa carretera, provocando accidentes y en algunos casos, intentando poseer a quienes se atreven a cruzar de noche. Nunca supimos por qué la eligió a ella, ni qué quería exactamente. Lo único que sé es que jamás volvimos a tomar esa carretera. Y desde esa noche, siempre que viajamos, lo hacemos de día y por la autopista, sin importar el costo. Porque hay cosas que el dinero puede evitar, pero los muertos, cuando deciden aparecerse, no perdonan. Hola comunidad, mi nombre es Sergio y como muchos en Río Verde, me dedico a los viajes compartidos a San Luis Potosí. La ruta más común es la carretera Federal 70, que esconde secretos que la mayoría ignora, hasta que los viven en carne propia. Un lunes, alrededor de las 6 de la tarde, recibí una llamada urgente para un viaje a la capital. Todo comenzó normal, como cualquier otro día. Tomé la carretera libre, esa serpiente de asfalto que atraviesa la Sierra de Antes.
Un camino lleno de curvas y paisajes hermosos, pero también de historias que hielan la sangre. Hasta ese día solo eran leyendas para mí. Dejé a mi cliente en su destino y antes de regresar paré en una gasolinera. Compré algo para cenar y descansé un rato. Cuando me di cuenta, ya eran casi las 10 de la noche. 2 horas de camino me separaban de mi hogar. Encendí el coche, puse música para relajarme y prendí un cigarro. La noche era tranquila, la carretera solitaria. A las 10 en punto llegué al inicio de la carretera. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por mis faros y la luz de la luna. Los árboles se alzaban como espectros a los lados del camino. Aceleré un poco buscando romper la tensión del silencio. Fue entonces cuando vi una camioneta a lo lejos. Perfecto, pensé, tendré compañía. Pero la camioneta iba más lenta. En un tramo recto la adelanté sin problema. Minutos después, la camioneta aceleró, como si el conductor quisiera competir. Aumenté la velocidad, disfrutando un poco del desafío. Al salir de una curva, cerca del tristemente célebre Valle de los Fantasmas, vi algo que me heló la sangre. Una silueta oscura bajaba del cerro, moviéndose con agilidad antinatural. Encendí las intermitentes, frenando suavemente. Esperaba que la camioneta hiciera lo mismo, pero en lugar de eso, aceleró, invadiendo el carril contrario para rebasarme. En ese momento, puse toda mi atención al frente. Frené aún más y encendí las luces altas. Lo que vi me dejó sin aliento. Un animal del tamaño de un borrego cruzaba la carretera, pero no caminaba como un animal. Al escuchar el chirrido de las llantas de la camioneta y el sonido del claxon, la criatura se levantó sobre 2 patas. Era una sombra humanoide, un ser de pesadilla que corrió y saltó al vacío, desapareciendo en el abismo de la sierra. Mi mente se quedó en blanco por un instante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Reaccioné y seguí conduciendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La camioneta se había quedado atrás, reduciendo la velocidad. ¿Qué demonios fue eso?, me pregunté. La mente empezó a jugar conmigo, haciéndome dudar de lo que había visto. ¿Fue una alucinación? ¿Un truco de la luz? Pero sabía que no era así. Viajar solo de noche en una carretera desolada te hace sentir vulnerable, expuesto a lo desconocido. Traté de concentrarme en el camino, de llegar a casa y olvidar todo. Pero el frío empezó a calar en mis huesos. Miraba constantemente el retrovisor, sintiendo que algo me seguía. El camino se me hizo eterno. El miedo me invadía cada vez más. Finalmente decidí parar. Me estacioné en la comunidad de Santa Catarina, un pequeño refugio en medio de la nada. Bajé del coche, temblando, y encendí otro cigarrillo. ¿Qué acaba de pasar?, me preguntaba. En ese momento, la camioneta se detuvo detrás de mí. Un joven bajó, visiblemente asustado. ¿Viste eso que se nos atravesó?, me preguntó. Lo miré y le respondí con otra pregunta. ¿Qué fue lo que viste tú? El joven describió exactamente lo mismo que yo había visto. La sombra, el animal que se levantó sobre 2 patas, el salto al vacío. Me contó que en esa carretera esas apariciones son comunes. Son nahuales, me dijo, seres que pueden transformarse en animales. Al llegar a casa, no pude dormir. Me sentía inseguro, como si algo me observara desde la oscuridad. Tuve pesadillas con la silueta en la carretera, con los ojos brillantes que me miraban desde el abismo. Desde entonces evito viajar solo de noche por la Libre a San Luis, y cuando no tengo opción,
rezo para no encontrarme de nuevo con los nahuales de la Sierra de Álvarez, porque sé que están ahí, esperando en la oscuridad, listos para cruzar tu camino. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo más. Esta comunidad se está construyendo con personas que han vivido cosas que no siempre se atreven a contar en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si alguna vez te ha ocurrido algo que no puedas explicar, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguimos reuniendo testimonios reales y nuevas historias que no deberían ser olvidadas. Esto fue Diario del Infierno.